15, versículos del 11 al 32. Ese será nuestro bloque, nuestro objeto de estudio para esta mañana. Pero antes de comenzar, estimados hermanos, estimados amigos que nos ven por la internet, me gustaría hacer algunas puntualizaciones muy rápidas, no quiero perder tiempo, pero históricamente hemos llamado este relato la parábola ¿de quién? Del hijo pródigo. La hemos llamado así, eso no quiere decir que sea el nombre correcto, pero la hemos llamado así porque casi todas las Biblias tienen el título en negrita, la parábola del hijo pródigo. Alguna creo que dice la parábola del hijo desobediente o la parábola del hijo despilfarrador, que es lo que significa pródigo, alguien despilfarrador, alguien que no ahorra, diríamos en mi tierra botarata, ¿no? Sí, así diríamos. Eso. En segundo lugar, si vamos a trabajar en una parábola, pues es obvio que definamos lo que es una parábola y lo voy a hacer rápido. Para que sepamos de lo que estamos hablando, de acuerdo al diccionario de hermenéutica, reglas de interpretación bíblica, una parábola, para no enredarnos mucho, son historias sencillas que ilustran una verdad moral o espiritual, más comúnmente sobre el reino de Dios. Y otro autor que me encanta, el doctor Plummer, él añade, además de eso, lleva el elemento de comparación. ¿Recuerda usted cuando el Señor ha dicho, el reino de los cielos es como, porque lleva el elemento de comparación? Quiero aclarar que las parábolas no son mitos. En ningún momento se dice, érase una vez un caballo que hablaba con una cabra que estaba en la computadora. No son mitos, son historias con elementos de la vida real. Esas historias pudieron o no haber sucedido, ese es otro tema, pero los elementos son reales. En la parábola del hijo pródigo tenemos un padre, es algo de la vida diaria, ¿sí o no? Tenemos dos hijos, eso es algo de la vida diaria. Entonces es muy interesante entender lo que es una parábola. Ahora bien, otra puntualización, me gustaría que fueran conmigo allí. Estamos en el capítulo 15, pero quiero que gire su vista al versículo 1, porque las tres parábolas de Lucas 15 tienen que ver con el mismo tema. Pero vaya al versículo 1, por favor. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírles. Los publicanos eran una especie de cobradores de impuestos, tradúzcase traidores, robaban a su mismo pueblo, y pecadores para oírle. Versículo 2, y los fariseos y los escribas, los religiosos, los de la ley, los que sabían de la palabra de Dios, ¿qué hacían? Versículo 2, murmuraban diciendo, fíjense cómo se refieren al Señor Jesús, ¿qué dicen? No dijeron el Señor, el Hijo de Dios, el enviado. A los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él le refirió esta parábola. La primera, la de la oveja perdida. ¿O qué mujer? Versículo 8, segunda parábola. También dijo, tercera parábola, versículo 11. Entonces es muy importante tener la audiencia. Eran dos grupos, publicanos y pecadores, y escribas y... Eso es importante, la audiencia. Y en segundo lugar, el motivo que ya les dije. ¿Qué dijeron ellos? Murmuraban diciendo que a los pecadores recibe y come con ellos. Y las tres parábolas tienen que ver precisamente con eso. Versículo 7 de la primera parábola. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Segunda parábola, la de la moneda perdida, versículo 10. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y la conclusión de la tercera parábola ya la vamos a ver. Estoy dando solo algunas puntualizaciones para que usted sepa de lo que estamos hablando. Lo tercero, o lo cuarto, que espero que a partir de hoy usted no llame la parábola del hijo pródigo la parábola del hijo pródigo, porque eso es falso. No es la parábola del hijo pródigo. La parábola del hijo pródigo es media verdad. ¿Cuántos hermanos usted ha leído la historia aparecen en la parábola? ¿Cuántos hermanos? Dos. El hermano menor y el hermano mayor. ¿Por qué solo decimos la parábola del hijo pródigo? Número 2.
Pero es que ni el hermano menor ni el hermano mayor son los protagonistas. ¿Quiénes son los protagonistas? ¿O quién es el protagonista? El padre. Ya lo vamos a ver en la mañana de hoy. Esto parece mucho. ¿Tiene su celular en la mano? ¿Tiene su teléfono móvil? ¿Lo tiene conectado a internet? Uno o dos hermanos de la iglesia ya lo saben, pero le voy a colocar dos ejercicios. Y creo que el hermano le pasó la semana pasada. Generalmente, primer ejercicio, cuando alguien no puede hablar, hola, ¿cómo está? ¿Qué decimos? ¿Está? Busque la palabra fónico en su celular y significa ausencia total o parcial de la voz. Y decimos, está afónico. No es correcto, está disfónico. Es una distorsión de la voz. No es lo mismo ausencia que distorsión. Pero esta sí quiero que lo busque. Busque la palabra corito en su celular. Por favor, búsquelo. El que lo encuentra me dice, ¿qué significa corito? Mano, ¿lo tiene? ¿Quién lo tiene? Coloca así, corito, significado. Corito, que es el que usamos, vamos a cantar un corito. Y sonamos muy espirituales. Y lo hacemos con esa intención. ¿Quién lo encontró? Corito significa, alguien lo dijo por allí, hombre desnudo, hombre con poca ropa, hombre débil. ¿Y qué decimos? Vamos a cantar un corito. No existe el diminutivo de coro, no es corito. Ahora, eso no es pecado decirlo, pero lo hemos dicho toda la vida. Así ha pasado con la parábola del hijo pródigo. Entonces, hermano, yo quiero introducirle en tal vez la parábola más hermosa de unas 40 o un poco más que hay en el Nuevo Testamento. Versículo 11, léalo conmigo. También, ¿lo tiene? También dijo, un hombre tenía dos hijos. ¿Cuántos hijos tenía este hombre? Ya el mismo versículo 11 le dice que es una parábola de dos hijos. Y que esos dos hijos son hijos de un padre, obviamente. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, otras traducciones dicen a un país lejano, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Versículo 15, ¿están conmigo? Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos, cosa asquerosa para un judío, impensable. Versículo 16, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Imagínese la escena por un momento, hermano. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió. ¿Quién hizo esto? El padre. ¿Quién tiene el poder de cambiar la historia en la parábola? El padre, no el hijo. Mucho cuidado, porque aquí voy a introducir el tema para esta mañana. Y levantándose vino a su padre, y cuando uno estaba lejos, ya lo dije, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo, no terminó el discurso que él había preparado, la parte de hazme como a uno de tus jornaleros. Sacá el mejor vestido y vestí, le dijo el padre, y poné un anillo en su mano y calzado en sus pies, y trae el becerro gordo y matalo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó, ¿qué era aquello? Él le dijo, el criado, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. ¿Quién hizo matar el becerro gordo? El padre, el padre. Versículo 28, entonces se enojó y no quería entrar, salió por tanto, ¿quién? Su padre, y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo, dijo, ¿a quién? Al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, mira la actitud despectiva y grosera del hermano mayor,
que ha consumido tus bienes con ramera. Eso no lo dice el texto, eso lo dice el hermano mayor. ¿Cómo él sabía eso? No lo sabemos. Puede haber sido verdad, pero no lo sabemos. Has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Ya le he dado una pista por qué la parábola debe llamarse como la parábola del padre amoroso. Porque a ambos hijos los trata con ternura. Y en esta mañana, no sé si está en pantalla o no, yo quiero hablar de la gracia maravillosa dada por un padre amoroso. La gracia maravillosa dada por un padre amoroso. Ahora, si definimos parábola, tenemos que definir lo que es gracia. ¿Qué es gracia? No gracias de saludo, gracias, no. Está bien, gracias. Me colocaron el micrófono, gracias, ni las gracias te di, hermano, gracias. Pero no es esa de la gracia, sin ese. ¿Qué es gracia? De acuerdo a cualquier diccionario bíblico, es un favor inmerecido. No hacemos nada para ganar, ni dejamos de hacer algo para ganar el favor inmerecido de Dios. No lo confunda con obediencia, no lo confunda con santificación. Sencillamente, la gracia es un favor que no merecemos, número uno, pero que tampoco podemos hacer nada para ganárnoslo. Lo pongo en la escena del Oriente Medio. En el Oriente Medio, unos hijos solamente podían recibir su herencia, la parte proporcional cuando el padre moría. Pedirle a un padre en vida, dame la parte de los bienes que me corresponde, era sinónimo de decirle, ¿cómo deseo que estés? Muerto. Sí, señor. Así que la parábola empieza, ¿recuerda la audiencia? ¿Quién era la audiencia? Publicanos y pecadores y escribas y fariseos, los de la ley, los santurrones, los que estaban más cerca de Dios. Así que ellos comenzaron a escuchar esta parábola, esta historia, y seguramente comenzaron a frotarse las manos. ¡Qué hijo tan sinvergüenza! ¡Qué hijo tan maligno! Y se fue, ya leí todo el texto, no vamos a leer cada detalle, pero yo quiero en esta mañana darle algunos bloques, algunos principios, algunos elementos que le van a ampliar lo que realmente significa la gracia de Dios, porque la hemos confundido. Mucha gente cree que la gracia de Dios es una varita mágica que Dios da para hacer lo que nos da la gana, para vivir como nos plazca. La gracia de Dios, digo en mi introducción, en el Evangelio de Cristo, transforma una vida perdida a una de arrepentimiento, que solo desea vivir para el gozo y el deleite de Dios. Allí comienza la gracia de Dios. No sé cuántos lo saben, pero el último himno que cantamos, Sublime Gracia, que en inglés sería Amazing Grace o algo así, no se ría de mi inglés. Hay otras versiones como, creo que Soberana Gracia, Maravillosa Gracia, ¿no? Ese himno fue compuesto en el siglo XVIII por John Newton, traficante de esclavos, y luego pasó a ser un pastor. Pero lo interesante de ese himno es que entre las estrofas se mezclan Juan capítulo 9, la parte cuando dice ciego fui, ¿lo recuerda? O ciego soy, o ciego fui. Hace referencia a Juan 9, el ciego de nacimiento. Pero la parte de errante y de perdido, ¿sabe de dónde se compuso? De Lucas capítulo 15 y del hijo perdido. Es una parábola preciosa y John Newton tomó su nombre de sublime gracia, gracia maravillosa, del famoso pasaje del primer libro de Crónicas, capítulo 17, versículos 16, 17. No lo ponga en pantalla, pero la escena es cuando David quería edificar el templo, ¿lo recuerda? ¿Qué se le dijo? ¿Quién lo hará? Tu hijo, y se dio la promesa, tal, y él dice básicamente, ¿quién soy yo para que me traigas a este lugar y a los míos por la eternidad, tal? Y allí, de ese pasaje, John Newton se inspiró, yo, un traficante de esclavos y ahora un proclamador del Evangelio, sublime gracia del Señor que un día a un pecador que salvó. Qué hermoso, hermano. Entonces, ¿qué podemos aprender en este pasaje de unos 22 versículos? Supe de un predicador que había predicado en la llamada parábola del hijo pródigo en 6 o 7 ocasiones. Hay demasiado material, pero el tiempo no nos lo permite. Pero yo quiero dejar en esta mañana
algunas consideraciones, porque sabemos que la gracia de Dios es favor inmerecido, nadie lo discute, pero creo que nos quedamos allí y abusamos. Creo que nos quedamos ahí y no entendemos, en primer lugar, la gracia de Dios lleva a ¿qué? Váyase conmigo al versículo, no nos podemos leer todo. Él estaba en la provincia apartada, había perdido todo, era un judío no debía criar cerdos, era un animal despreciable, por lo cual los estudiosos creen que estaba en un país gentil, fuera de Jerusalén, fuera de Israel, que sí crean cerdos. Él llegó a la condición más baja, que estaba dispuesto hasta a comer la comida de los cerdos. Y en un momento, saltemos al versículo 17. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba de lejos, lo vio su padre y fue moviéndose, Entonces, en primer lugar, la gracia de Dios lleva al arrepentimiento. ¿Cuántas veces no nos hemos encontrado en la vida cristiana con personas que profesan arrepentimiento y siguen igualitas? ¿Sí o no? ¿Cuántas veces no nos hemos encontrado con personas que dicen: el Señor me rescató y mi vida dio una vuelta, y quedaron donde mismo? Y en vez de dar 180 grados la espalda, dan 360 y siguen donde mismo. Eso no es gracia. Diríamos en España para los hermanos. ¿Dónde está mi cámara? ¿Cuál es la de satélite esta? Creo que hay unos hermanos de España viéndonos. Diríamos en España: eso es un cachondeo, eso es un desorden. La gracia de Dios lleva al arrepentimiento. Así que, en primer lugar, si usted canta sublime gracia, si usted profesa ser un hijo de Dios, debe verse en su vida una vida ¿de qué? De arrepentimiento. No de perfección, pero sí en una dirección que agrade al Todopoderoso. Este chico estaba allí, dice el versículo, volvió en sí, me levantaré, ensayó un discurso, y cuando llegó donde el Padre, ¿lo cumplió o no? Lo cumplió, sí lo cumplió, solo que la última parte, algunos discuten, el Padre le interrumpió, otros discuten, no había ese otro, pero él llegó y ¿qué le dijo? De hecho, versículo ¿qué? 19, ¿qué le dijo? 20, y levantándose vino a su padre, versículo 21, y el hijo le dijo: Padre, he pecado. Lo que él se propuso lo dijo: contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre, no sabemos por qué no dijo la otra parte, y es posible que por ser gracia de Dios, el padre no lo iba a querer, más o menos, por él pedir que fuera un jornalero. ¿Me capta lo que le quiero decir? Él ya era hijo, desobediente, y el padre de todas maneras lo amaba. Quiero aclarar que los antiguos acaudalados, este hombre era un empresario, así como Franklin, como Douglas. ¿Quién más hay aquí empresario? Yo escribo libros, pero nadie me los compra, pero era un empresario, era acaudalado y tenían una especie, si hubiera habido ministerio de trabajo, tenía una especie de escalafón en el cual estaban los sirvientes, una especie de administradores, los criados y, en tercer lugar, los jornaleros. El hijo se propuso que quería ser un ¿qué? Un jornalero. O sea, esto es arrepentimiento. Él no buscó excusa, él no reclamó sus derechos, es que vino hambre a la provincia, es que fui un mal administrador, regresó al padre: no, padre, es que soy tu hijo, me tienes que recibir. No pudo decir eso, pero dijo lo más importante: he pecado contra el cielo y contra ti. Así que esto, en primer lugar, nos invita, queridos, a evaluar nuestras vidas, a no poner excusas, a pensar tal vez en el Salmo 51, versículo 17, oh Dios, no desprecias un corazón contrito y humillado. ¿Vives tú, hermano, amigo que nos oye, vives una vida de arrepentimiento? ¿No te has encontrado con gente muy emocionalista, que hoy van a la luna, mañana a Marte, pasado son Billy Graham, el siguiente día son el apóstol Pablo, pero a final de semana descienden a los infiernos? Emocionalismo, buenas intenciones, pero el infierno está lleno de gente de buenas intenciones. Esto es arrepentimiento.
cambio de vida. Si el padre le hubiera dejado hablar, o sea lo que sea, o fue que le interrumpió, o que no hacía falta, porque según la ley, el padre ni siquiera debía recibirle. Este hijo debía posiblemente dos cosas: esperar a las afueras de la ciudad, a ver si el padre, por medio de algún secretario, algún obrero, algún trabajador, llegó tu hijo, le concedía audiencia. Eso era lo mejor que le podía pasar. Lo otro era darle trabajo como jornalero, y lo otro era que lo pusieran en la plaza del pueblo y muriera apedreado. Porque era inconcebible para un padre judío aceptar la actitud de su hijo. Así que en primer lugar, la gracia que produce, hermano, arrepentimiento. Cuando escuche a alguien por ahí, Dios me perdonó, pero vivo como me dé la gana, evangelícelo porque está condenado. Sí, señor, no pierda tiempo. Háblele del Señor. Somos débiles, eso es otra cosa. Caemos allí, no somos perfectos. Pero si usted entiende, y yo entiendo, y la audiencia entiende lo que es la gracia de Dios, entonces entendemos que si estoy perdido, necesito ¿qué? Arrepentimiento. Necesito arrepentirme de mis pecados. Hoy los llaman errores, problemas culturales, falla. Pecado lo llama la Biblia. Así que, ¿seguimos? ¿Quién recibió al hijo menor? ¿Quién lo recibió? El padre, versículo 21, segunda parte. Y cuando aún estaba de lejos, versículo 20, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Dos cosas culturales. Un padre judío no hacía eso. Un padre judío no corría. Esperaba que el hijo llegara. Él era un señor. Él era alguien de renombre en la comunidad. Eso no lo hacía un padre judío. Así que, ¿está viendo usted cómo el padre va humillándose? ¿Lo va viendo? Eso es gracia de Dios. Y en segundo lugar, en tiempos bíblicos antiguos no había ni Victoria's Secret, ¿se dice así? Ni Tommy Hilfiger, o Hilfiger, no sé cómo se pronuncia. Lo que le quiero decir es que no había ropa interior. ¿En serio? Así que imagínese a un padre, dice el versículo que lo llevaron en taxi, que fue discretamente o que corrió. Corrió. Recuerda lo que usaba un judío. Una bata, una especie de vestido, hasta el día de hoy se utiliza. Ya hoy es más formal, le lleva pantalón por debajo, tal. Y él se ciñó. Y en esa carrera se expuso a la vergüenza de todo el pueblo ver su desnudez. Y seguramente este padre, y no se imagine mucho, se le vio algo del alma trasera y delantera. Pero eso no importaba. ¿Qué importaba? Impartir su gracia y su perdón a un hijo arrepentido. Así que es tan precioso este tema. No piense que lo vamos a agotar. Kenneth Bailey, no sé si se dice así, el hijo pródigo. Timothy Keller, muy famoso, el Dios pródigo. John MacArthur, Memoria de dos hijos. Se ha escrito tanto sobre el hijo pródigo. Canciones, novelas, obras de teatro, películas. Creo que en el 2019 una autobiografía sobre Aretha Franklin, Amazing Grace. En el 2006, una película muy famosa que hace referencia a la libertad del mercado de esclavos de los siglos XVIII del Imperio Británico. Y allí John Newton, que de verdad fue un traficante de esclavos, conoció a un parlamentario inglés, no sé si se pronuncia así, William Wilberforce o algo así. Si no se perdona así, usted dígame en papa, se me sentir bien. Y trabajaron juntos en la abolición de la esclavitud. Sobre unos 16 años trabajando con ese proyecto de ley, y luego sobre los 1833 fue aprobada la abolición de la esclavitud. Así que si usted se encuentra y alguien le dice que los evangélicos no han contribuido a nada, llévelo a la historia. La Cruz Roja, fundada por evangélicos. No veo a Josué, el Fútbol Club Barcelona, fundado por evangélicos. Sí señor, movimiento a favor de las mujeres, fundado por evangélicos. ¿Quiénes son los precursores de los orfanatos, de las universidades, de las clínicas? Los cristianos evangélicos. Y quienes lograron abolir la esclavitud, Newton, Wilberforce y otro grupo de cristianos evangélicos en Inglaterra, fueron ellos allí. ¡Wow! Eso es gracia de Dios. Eso es gracia. La segunda consideración que quiero dejar en esta mañana. He dicho que en primer lugar, la gracia, ¿qué hace? ¿A dónde lleva? Lleva al arrepentimiento.
No juguemos con la gracia de Dios, hermano. En segundo lugar, la gracia, vámonos a los versículos 25 y 30, al 30. Saltemos un momento la escena, porque hay dos escenas en la parábola. La escena con el hijo menor y la escena con el hijo mayor. Lo interesante es que en la escena con el hijo menor no aparece el mayor. Y en la escena con el hijo mayor no aparece ¿quién? El menor. Indirectamente aparece que está en la fiesta y tal. Y tenga en consideración que el versículo 12 dice, y le repartió los bienes. ¿A quién se los repartió? A los dos. Y en una cultura oriental, el hijo mayor recibía 2/3 y el hijo menor recibía 1/3. O sea, hay 3 partes. El hijo mayor recibía un 66 y tanto por ciento y el otro 33 y tanto por ciento le pertenecía al menor. ¿Recuerda la acusación que le hizo el hermano mayor cuando le dijo, nada me has dado ni un cabrito? ¿Lo recuerda? ¿Eso era qué? Mentira. No le estoy diciendo mentira a quien me respondió, sino a lo que dijo el hermano mayor. Eso era mentira. Lo que quedaba en la casa, ¿de quién era? Del hijo mayor, administrado por el padre, porque el padre no dejaba de ser el administrador salvo que muriese. Versículo 25, segunda escena. Saltamos de la escena del hermano menor a la escena del hermano mayor. Saltamos algunos versículos, luego regresamos y dice, y su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro más gordo por haberlo recibido bueno y sano. Y recuerda cuando llegó que el padre hizo matar el becerro, colocarle anillo de un heredero, colocarle el vestido de púrpura y colocarle sandalias. Un jornalero, un esclavo no usaba sandalias. Total, lo recibió con toda la autoridad que tenía antes de haberse ido. Salió el padre, versículo 18, y le rogaba que entrase. Ahora, en este segundo bloque, yo quiero dejar para vosotros, para ustedes, que la gracia produce compasión. Si el hijo menor debía morir apedreado, el hijo mayor no tenía menor castigo. ¿Por qué? Usted dirá, pero se quedó en casa, pero estaba trabajando, pero era fiel. No era cierto. ¿Está usted viendo lo que el hermano mayor tenía en su corazón? Un hijo no le podía responder así a un padre. Incluso el padre salió de la casa, eso no lo tenía que hacer el padre, para eso salió el siervo. Tu hermano regresó, ¿qué tenía que hacer el hermano mayor? Adentro, a unirme, a celebrar, y no lo hizo. Vemos la humillación del padre nuevamente. Dice el versículo 28 que salió su padre, ¿y qué hacía? Y le rogaba que entrase. La gracia de Dios produce compasión. Lo pudo mandar a sacar al fuera del pueblo, lo pudo desheredar en el acto, y vemos la misma gracia de Dios. No vemos favoritismo, vemos gracia, vemos compasión. ¿Hacia quién? Hacia el hermano mayor. Hermano, ayúdeme. ¿Cómo definiría usted a este hermano mayor? Hipócrita, ¿qué más? Egoísta, soberbio, orgulloso, prepotente, envidioso, no, arrogante, no amaba a su hermano menor. Acaba de llegar su hermano y él está pensando ¿en qué? El hijo mayor. En la plata, en los bienes, pero acaba de llegar tu hermano. Y lo más triste, ¿quién estaba gozoso por el regreso del hijo? Este hermano mayor no celebró el gozo del padre. ¿Comienza usted a ver la conexión de esta parábola con el evangelio? No es una alegoría, no es algo místico, es algo real. ¿Quién se humilló por usted y por mí en la cruz? ¿Quién puso sus derechos a un lado? El Señor. Esta es una parábola del evangelio. El Padre se humilla en Cristo Jesús. Claro, aquí el hermano mayor no es Cristo Jesús, ni mucho menos el menor, pero la idea central, recuerde la definición de parábola. El padre se sigue humillando. Al hijo menor le dijo hijo, al hijo mayor le dijo hijo, al hijo menor lo invitó a casa, al hijo mayor lo invitó a casa. Seguimos con el hermano mayor. ¿Qué más definiría? ¿Cómo es este hermano mayor? Versículo 30, léalo conmigo. ¿Qué dice el hermano mayor?
Pero cuando vino, ¿quién? Este tu hijo. Pero no era mi hermano, tu hermano. Este tu hijo, qué grosero. En tiempos míos, ¿usted recuerda esta señal? ¿Usted la recuerda, no? Se la hicieron seguro. Sin anestesia, hermano, le hubieran dado. O nos hubieran dado en ese entonces nuestros padres, nuestros abuelos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con ramera, eso no lo dice el pasaje. El Señor Jesús no había dicho eso. Es posible que fuese verdad, porque los viajeros en el camino seguramente vieron al hermano, al hijo menor por allá y le avisaron al hermano mayor. Vimos a tu hermano. Eso es posible, ¿sí o no? Pero esto nos da la impresión que si le dijeron al hermano mayor, el hermano mayor no le dijo al padre. Va poniendo la conexión. O sea, estamos especulando un poco. Pero en segundo lugar, el pasaje dice que vivió perdidamente. Pudo haber sido con ramera o no. Pero es que a él no le preocupaba que su hermano hubiese estado con ramera. A él le preocupaba es que se gastó ¿qué? El churupo, los euros, se gastó los dólares. Con ramera o en la lotería o comprándose una troca, no lo digo por ti, pero se lo gastó. Se lo gastó. A él no le preocupaba la condición espiritual del hermano. Da igual el pecado en el que se hubiera revolcado. ¿Me capta? Él estaba cuidando ¿qué? Ahora este viene ¿por qué? ¿Por lo qué? Por lo mío. ¿Usted entiende? Hermano, no se haga. Usted y yo hubiéramos hecho lo mismo. Usted y yo entramos en el hermano mayor. Usted lo sabe que es así. Pero también en el hermano menor. Cuando vivíamos perdidamente. ¿Va captando la pureza de la gracia de Dios? La gracia de Dios lleva al arrepentimiento. ¿Qué más hace la gracia de Dios? Produce compasión. Recuerda el pasaje de Lucas 19:10, porque el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Tanto a los publicanos, a los libertinos, a los que se revuelcan públicamente en el pecado, pero también vino a buscar ¿a quién? Al hermano mayor, al fariseo, al hipócrita, al de corbata blanca, al que está en casa, al que viene a la iglesia pero odia al hermano. Sí, señor, vino a buscar a ambos grupos. ¿Va captando usted quién tiene el poder de transformar la narración? ¿Quién lo tiene? El Padre. Por eso es que en ocasiones, y que alguien no se asuste, la división de capítulos en la Biblia, número 3, número 15, la división de versículos y la división de títulos no son inspirados. Eso no lo conocieron los apóstoles. Eso se ha ido añadiendo como ayudas de consulta con el paso de los años. Y recién en el siglo XIII o por allá fue que se añadieron los capítulos y más tarde los versículos o algo así. Y los títulos, según la Biblia que usted tenga, el título puede ser igual o puede ser diferente. Pero así como decimos toda la vida corito, afónico, hemos dicho que la parábola del hijo pródigo. No quiero ser legalista, pero cuando lo decimos le robamos la gloria a Dios. Porque no fue el hijo pródigo la estrella. No fue el hermano mayor la estrella. ¿Quién impartió gracia para ambos? Un dato más. Este hombre tenía siervos, tenía criados y tenía jornaleros. Lo que el hijo quería hacer en arrepentimiento. Los jornaleros se dicen en mi tierra a destajo, los contratan por día, mientras que los siervos y criados vivían en la casa del amo. Los jornaleros no, terminaban la jornada, les pagaban y adiós luz que te apagaste, a la calle, cada día. Aún así, escuche esto, que esto es importante, como jornalero el hijo quería venir a su padre. Yo pregunto, ¿por qué el hijo no decidió ir a otro hacendado? ¿Por qué el hijo no decidió ir a otro empresario? Evitaba la vergüenza, ¿verdad? Evitaba encontrarse al padre, al hermano, a los conocidos en el pueblo que lo murmuraban, criticaban. Porque este era un padre que todos lo querían. Sus siervos, sus criados, sus jornaleros y por supuesto sus hijos. Ahora, hermano, antes de pasar al tercer y último bloque, ¿ha experimentado usted la gracia de Dios? ¿Hemos experimentado esa sublime gracia? ¿Hemos experimentado al Señor obrando en nuestros corazones? ¿Por qué nos cuesta perdonar a otro? ¿Por qué nos cuesta olvidar al hermano que hace 20 años se comió mi queso, como dice el libro?
¿Por qué nos cuesta arreglar las cosas con la esposa y de 7 días a la semana 6 dormimos de espalda? Peleados. ¿Por qué nos cuesta dar a otros lo que el Señor nos dio? ¿Por qué, hermano? ¿Por qué llevamos una libreta anotando lo que nos hicieron? ¿Te recuerdas, Josué? El 11 de noviembre de 1985 a las 5 de la tarde. No nos conocíamos, pero llevamos todo al pie de la letra. Eso no es gracia, hermano. El hermano mayor arruinó el gozo del Padre. El hermano mayor arruinó la celebración de gracia que el Padre estaba dando para un pecador arrepentido. Hago una pausa. El Padre no está celebrando que Él botó los bienes. Si Él se juntó o no con prostitutas no lo sabemos, pero eso no es lo que está celebrando el Padre. El Padre hizo una fiesta, vamos, maten esto, y Él da la razón. Porque mi hijo estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y es encontrado. Esa es la razón. Él no está aplaudiendo sin vergüenzura. No sabemos después, en condiciones normales, los límites que pondría el Padre, no lo sabemos, la parábola termina. Pero es una parábola que celebra el gozo de recibir la gracia de Dios. Y en tercer lugar, me lo ponen ahí en pantalla, por favor. Y en tercer lugar, hablando de la gracia, recuerda lo que es gracia, favor y merecido. No hacemos nada para ganarla, no hacemos nada para perderla. O no dejamos de hacer algo ni para ganarla tampoco, ni para perderla. Y en tercer lugar, la gracia, y ya me había adelantado, se deleita en el gozo. Y ahora sí, regrese conmigo, por favor, al versículo 20, parte final. Dice que cuando el padre aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y la idea en el texto es le besó y le besó y le besó y le siguió besando. Un hombre judío no tenía que hacer eso. Un hombre judío podía saludar en las mejillas, pero un hombre judío no se agarraba del cuello de alguien a besarle. Eso no lo hacía un hombre judío, y menos un hombre de respeto, de clase, de altura social. Y eso no importó. Seguimos allí. Y fue movido a misericordia y corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. Y ahí comienza todo lo que él hizo. ¿Qué le dice a sus siervos? Vayan, saquen el vestido, vestile, poné el anillo en su mano, estoy en el versículo 22, calzado en sus pies, y trae el becerro más gordo y matarlo y comamos y hagamos ¿qué? Fiesta. El gozo del Padre. Salte ahora al versículo 32. Mas era necesario hacer ¿qué? Hacer fiesta. ¿Y qué? Y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. La gracia de Dios no tiene envidia. La gracia de Dios no se deleita en cuando al hermano, a la hermana le va mal. La gracia de Dios celebra el gozo que Dios celebra. La gracia de Dios se deleita en lo que Dios se deleita. La gracia de Dios ama lo que Dios ama. Y esta es una escena tan tierna. Y allí me vi reflejado, porque yo en su momento fui tanto el hermano menor que vivió perdido como le dio la gana, como ese hermano mayor, hipócrita, fariseo, religioso, orgulloso. Yo fui ambos, porque esa es la tercera clase de pecadores. Los que viven abiertamente, el hermano menor, los que viven religiosamente, pero su corazón les odió al hermano mayor, o los que viven siendo ¿qué? Las dos cosas. Hay 3 grupos de pecadores en la vida, no hay más. Algunos son más refinados, ese es otro tema, pero hay 3 clases de pecadores. Y usted y yo en algún momento nos ubicamos en alguna de esas clases. Y mi esposa sabe que lloré al trabajar este texto y no me quedó otra cosa que decirle: Señor, gracias por tu gracia. ¿Vive usted agradecido al Señor? Pregúntele a mi esposa mis pecados. Bueno, eso es protocolo, no se los pregunte, es un decir para quedar bien al aire. No se los pregunte. Pero su esposa en este momento, esposas, voy con las esposas. ¿Usted conoce los pecados de su esposo, sí o no? ¿Ningún esposo peca? Mentirosas, acaban de pecar. No los ponga por Facebook, pero usted conoce los pecados de su esposo. Esposos, ¿usted conoce los pecados de su esposa, sí o no? La pregunta es, ¿alguno de ellos
no tienen lugar en la gracia de Dios? Todos tienen lugar en la gracia de Dios. Hermoso, hermoso. Yo era ciego, yo era un pecador, yo era un perdido. Así que el Señor da esta serie de parábolas para ilustrar con la oveja perdida, con la moneda perdida y con el padre amoroso, mal llamado el hijo pródigo, el gozo de la gracia de Dios. El gozo que se deleita por la gracia de Dios cuando se encuentra aquello que se había ¿qué? Perdido. La pregunta para terminar es, ¿qué vamos a hacer con la gracia de Dios? ¿La vamos a aceptar o la vamos a rechazar? Amigo que me escucha, quien nos ven por la internet, Dios envió a Cristo Jesús, a su Hijo, a morir en la cruz por ustedes y por todos los que estamos aquí. ¿Eso es qué? Eso es gracia. Alguien dijo una vez, obviamente es una ilustración, pero alguien dijo que cuando el que llegue al infierno, al llegar, verá un letrero grande que dirá, merecido. Y otros dicen, la misma ilustración dice que cuando se llegue al cielo, obviamente la Biblia no lo dice así literalmente, que veremos un letrero grande que dirá ¿qué? Inmerecido. Bienvenido después, pero primero dirá inmerecido. O dirá bienvenido inmerecido, no lo sé, pero dirá inmerecido. Obviamente es una especulación, pero entienda lo que quiero transmitir. Que si Dios nos hubiese pagado lo que es justo, ¿dónde estaríamos todos? Condenados. Porque no tenemos justicia en nosotros mismos. Amigo que me escuchas, si usted no ha puesto su vida a cuentas con Dios, debe hacerlo y debe hacerlo pronto. Porque un día, y con eso voy terminando, la gracia de Dios hasta hoy continúa. La gracia de Dios continúa llamando al pecador. Pero un día ya se acabará. Y ya no habrá más oportunidad. No sé, el hermano pastor, si lo llegó a conocer y otros hermanos, un himno muy antiguo que cantábamos en Venezuela. No va a pasar el milagro que yo cante hoy en la mañana, pero decía, más gracia ya no habrá, pues despreciaste hoy, acepta pecador, la salvación de Dios. No canté para no generar envidia en el grupo de alabanza, entonces me guardé ahí la compostura, pero la gracia de Dios, quienes nos oyen aquí en este recinto, quienes nos ven por la internet, un día puede terminar. La gracia de Dios abre sus brazos al pecador que ha ofendido a Dios. Todos como pecadores le hemos ofendido. Como hermano menor, viviendo públicamente en pecado, haciendo lo que nos dé la gana. Como hermano mayor, viviendo hipócritamente, pero ofendiendo a Dios. Vengamos a Cristo en arrepentimiento. Pidamos perdón a la gracia, al Padre Celestial, y por su gracia, Él nos perdonará. ¿Usted recuerda lo que dijo San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 10? No soy yo, sino que antes he trabajado más que todos vosotros. Pero él dijo, no soy yo, sino que la gracia de Dios. ¿Con quién? Conmigo. Y en Lucas 5:32, usted recuerda también ese pasaje cuando el Señor dice que no he venido a llamar a justos, sino a quién? Pecadores al arrepentimiento. Termino con un pasaje especial para mí. Está ahí grabado en mi oficina. Primera de Pedro 5:10. Mas el Dios de toda gracia. Mas el Dios de toda gracia. Resumimos, ¿quién apuntó o quién se acuerda de lo que hablamos en la mañana de hoy? La gracia lleva al arrepentimiento. La gracia de Dios produce compasión y la gracia de Dios se deleita. ¿En dónde? En el gozo. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer con esa gracia? Sublime gracia. Sublime gracia que un día a un pecador llamó. No puedes hacer nada para agradar a Dios, excepto obedecerle por gracia. Bendiciones.